Cordial saludo, profesora. A continuación voy a exponer la presentación del cuadro comparativo de los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión abordados desde los sentidos epistémicos, normativos, curriculares y pedagógicos. Esto a partir del estudio de la unidad 3 de la materia de escuela inclusiva y la investigación hecha por mi parte. Empezamos abordando la exclusión. Se refiere a en qué medida se tiene o no lugar en la sociedad. Surge de las formas de organización social. Está condicionada por las estructuras socioeconómicas y políticas de cada país que determinan las relaciones entre clases sociales y control de los recursos y del poder. De la exclusión podemos decir que está relacionada con factores como la localización geográfica, el género, la casta o la etnicidad. Una constante en la historia es la exclusión de grandes grupos de individuos de los beneficios que se pueden adquirir a través de la comunidad, generando grupos privilegiados constituidos, ya sea de forma económica, religiosa, política o social. En muchas sociedades de la historia nos encontramos con individuos que son tratados como cosas, formando parte del patrimonio de otros sujetos, pudiendo incluso ser vendidos, por ejemplo, como ocurría con los esclavos, con las mujeres, con los empleados domésticos, con los niños, usados en ocasiones como bufones o condenados a la mendicidad. En la Edad Antigua, que es donde se empieza a presentar esto de exclusión, las personas con discapacidad no tenían ningún valor y eran desechadas. Entonces acá entramos a hablar de lo que viene siendo eugenesia y marginación. El concepto de exclusión social surge en los años 70 en Francia, entendido como una ruptura de los lazos sociales, refiriéndose a los sectores desfavorecidos, a los cuales las viejas políticas del Estado no daban respuesta adecuada. En la parte de las normas, hablamos de que en ese entonces las normas señalaban y protegían la normalidad. Entonces, como consecuencia, algunos individuos quedan excluidos al acceso de bienes socialmente apreciados, lo que implica fuertes consecuencias en aspectos como la salud y la seguridad, por medios de sucesos como limpiezas étnicas hasta prácticas de entrega de beneficios sociales. En el currículo hablamos de que para tener un currículo en el que no haya exclusión, ¿no? Se tienen que tener aspectos en cuenta como el de la relación entre el rendimiento académico y la procedencia social del estudiante, la relación de ideología-poder, la posición del personal docente, las dinámicas de comunicación e interacción entre los estudiantes. Y decimos que en la pedagogía hay modelos pedagógicos que pueden representar barreras que impiden que los individuos se beneficien plenamente de la educación, como puede ser el modelo tradicional. En él se toma al estudiante como un receptor pasivo y no se hacen adaptaciones en las formas de enseñar a personas con discapacidad. No se tienen en cuenta tampoco sus dificultades para aprender. Después vamos a hablar de lo que viene siendo la segregación. Dice, aquellos que no cumplen con la norma general formarán parte de un subgrupo o colectivo alejado o marginado por ser considerado diferente. Entonces, pues acá yo puse una imagen alusiva a lo que viene siendo, por ejemplo, el racismo, que es una forma de segregación que pues de hecho viene desde hace mucho tiempo y lastimosamente todavía la seguimos viendo hoy en día, ¿no? Desde la parte epistemológica vemos que surge del sentimiento de desprecio y odio por la diferencia, la consideración del otro como algo inferior. En la Edad Antigua se presenta segregación, pues los ciudadanos que se consideraban y pensaban diferente a la norma general formaban parte de un subgrupo alejado del colectivo común y en la Edad Media habían divisiones de grupo y desigualdad socioeconómica, porque en ese momento se presentaba pues lo que era el feudalismo. También a las personas con discapacidad pues eran incluidas dentro del grupo de pobres y mendigos. Entonces sí se tenían en cuenta, pero igual eran apartadas. Y pues eso también se veía en la Edad Moderna porque se presentaban pues formas de segregación debido a las clases sociales. A través de la historia podemos ver cómo se presentan más formas de segregación, como pudieron ser, por ejemplo, los campos de concentración, o ya pronto algo un poco más actual, la concentración de los desplazamientos forzados, y que eso también pues causa, por ejemplo, xenofobia, ¿no? Entonces, desde la Edad Media hasta la contemporánea empieza la idea de la consideración del otro y empiezan a surgir dispositivos sociales que excluyen, clasifican y segregan. En cuanto a las normas,
pues están los derechos humanos refiriéndose a la igualdad, la UNESCO y su lucha contra el racismo y la discriminación, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Mujer y la Ciudadana, y el reconocimiento de crímenes originados por la segregación, como puede ser, por ejemplo, el feminicidio. Bueno, y en el tema del currículo, pues hablamos de que en la Edad Moderna había educación pública y gratuita, obviamente para los sectores o para las personas más ricas. Mm, Hablamos de que en el currículo existe el currículo formal y el currículo real. El prescrito presenta unidades temáticas y en la práctica sucede el real, que debe ser estudiado para evitar la exclusión y la segregación de estudiantes. Entonces acá se consideran factores como la educación mediante la distinción de roles sociales, estereotipos sexuales del profesorado, segregación étnica y académica. Se destaca también la desigualdad de expectativas respecto al alumnado inmigrante y en relación con sus países de origen, pudiendo desarrollarse xenofobia, ¿no? Y cuando hablo de segregación académica, me refiero, por ejemplo, a la segregación de alumnos por su nivel de competencias escolares y a cuando, por ejemplo, los centros educativos agrupan a los alumnos reservando espacios como, por ejemplo, solo para los mejores. O por ejemplo, pues también lo que se presentaba en épocas antiguas, cuando los estudiantes con discapacidades eran enviados a instituciones donde no se recibía la misma educación que los demás estudiantes, ¿no? Entonces, eso también es una forma de segregación. En cuanto a la pedagogía, el modelo pedagógico conductista, al basarse en el modelamiento de la conducta y en un aprendizaje imitativo, puede llegar a segregar en aspectos como por ejemplo los roles de género, pues no hay presencia de invitación a lo que es el pensamiento crítico. Bueno, seguidamente hablamos de lo que es integración. Aquellos que pueden normalizarse, es decir, aquellas personas que pueden adecuarse al medio social estándar en base a su esfuerzo de adaptación y rehabilitación, ya pueden formar parte de la sociedad, ¿no? Entonces, epistemológicamente surge de prestar atención a los colectivos en situaciones difíciles o vulnerables y de la búsqueda de una sociedad cohesiva. Decimos que es un proceso que de alguna forma está bien, ¿no? Considerando las épocas, eh, pero la idea es que estas personas no tengan que rehabilitarse. Bueno, históricamente en la edad contemporánea, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a raíz de las guerras y revoluciones presentadas, se empezaron a presentar procesos de rehabilitación para excombatientes, militares y se desarrolló la educación especial para niños con dificultades. En cuanto a las normas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en condición de mayor vulnerabilidad, están, por ejemplo, las Secretarías de Integración Social, que formulan e implementan políticas públicas para garantizar derechos mediante la oferta de servicios sociales. Existe también la Ley de Educación para Todos, que requiere que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a una educación pública, gratuita y apropiada. Y también está pues, la aceptación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto al currículo, hablamos de una forma de evaluar a las personas según sus déficits de atención y no según sus capacidades y sus habilidades, ¿no? Entonces, bueno, un currículo integrativo nace como respuesta a la discriminación y a la exclusión de los estudiantes con discapacidades, por lo que un currículo debe incluir aspectos como inclusión en el aula regular, apoyo especializado, enfoque en la igualdad de oportunidades, colaboración entre docentes y especialistas, flexibilidad y personalización y enfoque en el desarrollo integral. Esto para que no se presente la integración en el contexto educativo, ¿no? En los modelos pedagógicos tradicional y conductista se ven formas de integración, pues sus formas de evaluación se basan en corregir, viendo al alumno como un actor pasivo en el proceso de aprendizaje. Bueno, ya por último, hablamos de inclusión, que es el respeto a las características personales y a la diversidad humana. Convierte las diferencias individuales en un valor intrínseco. Surge con el propósito de evitar la exclusión social, ¿no? Entonces viene siendo como lo contrario. Asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades para participar plenamente en la vida económica, social y cultural de la sociedad. Este fenómeno se empieza a ver en la posmodernidad con la multiplicidad de identidades y un mundo caracterizado por la diversidad. El concepto de inclusión social empezó a cobrar fuerza en los años 90, inicialmente con el enfoque de evitar la exclusión social. En cuanto a las normas, pues bueno, vamos viendo cómo con el transcurso de los años
pues se van implementando más lo que está descrito en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? También, digamos que ya para esta época se adopta la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, como hablaba la aplicación pues, de los derechos humanos, e incluso la búsqueda de los derechos de los animales, ¿no? Entonces ya acá en esta época lo que podemos ver es inclusión, ya mejor dicho, en todo lo que incluya vida. En cuanto al currículo, entonces se hablan ya de los desafíos de la posmodernidad. Se habla de despojarse de las prácticas educativas tradicionales anacrónicas, pero que también se está generando un entorno inclusivo. Se toma la desigualdad como un desafío, como algo que hay que afrontar y preparar a los estudiantes para un mundo globalizado. En los modelos pedagógicos experiencial, cognitivista y constructivista, veo yo que se pone en práctica la inclusión, pues hay autenticidad y libertad para el estudiante. No se clasifica el sujeto, se forma desde una parte autónoma, se le ve como un participante activo y se orienta a los alumnos en sus capacidades. Bueno, ya como reflexión, para lo que puede ser el ámbito de pronto social, cultural y ya pues un poco más el ámbito educativo, que es lo que yo haría, ¿no? Considero que algo que haría falta fortalecer en los modelos didácticos y pedagógicos sería propiciar conciencia, mejorar la formación docente, prestar atención a las dinámicas de los docentes en el aula y ser rigurosos con todos los temas de inclusión y de distintos modos de aprendizaje de los alumnos. También fomentar en las instituciones educativas el amor, ¿no? A lo que es la labor social, de pronto enseñarla, eh, fomentar siempre el respeto al otro y a verlo como un igual. Además, enseñar a los alumnos a involucrarse en lo que vienen siendo temas políticos, para que ellos sepan elegir a quienes los gobiernan y aprendan a luchar por sus intereses. Muchas gracias.